El patrón del mundo te está diciendo, hay bien, hay mal, hay vida, hay muerte. Elige. O sea, si hay vida y hay bien, es porque fue el resultado de tu elección. Y si hay lo contrario, es porque fue el resultado de tu elección. Aprovechando que estamos a muy pocos días de Rosh Hashanah y aprovechando que es momento de cambio, de transformación, de reflexión, entonces quería ver con ustedes, sobre todo en este año, y está relacionado con lo que estamos leyendo la Torah, quiero ver el tema de la transformación. Vamos a ver el libre albedrío, la transformación y su relación con Rosh Hashanah. ¿Okay? Vamos a basarnos mucho en lo que dice la Torah en varios lugares, pero vamos a mencionar aquí hay varios pesukim muy fuertes con los cuales vamos a empezar a entender. ¿Okay? Entonces, primero, en la Torah leemos así: observa, yo puse delante de ti la vida y el bien. ¿Okay? Re'e natati lefaneja hayom, puse delante de ti hoy. Eta haim ve'eta tov, puse el bien y puse la vida. Ve'eta mavet ve'et arra, puse también delante de ti la muerte y el mal. Las dos cosas están puestas delante del Todopoderoso. Y la Torah nos dice, Ubajarta bajaim, escoge el bien. Escoge el bien. Son unos pesukim después, si lees un poco más hacia abajo. Entonces dice, Ha'idoti bajem hayom et hashamayim ve'et haaretz. Yo hice testigos para ustedes el día de hoy al cielo y a la tierra. Ahaim ve'amavet natati lefaneja, puse delante de ti la vida y la muerte. Haberajá ve'akelalá, puse delante de ti la bendición y la maldición. Ubajarta bajaim, elige la vida. Elige la vida. Leman tijé ata bezareja, para que puedas vivir tú y tu descendencia. Le ahavá et Adonai Eloheja, lishmoa bekolo uldov kabo, para que puedas amar a Hashem, escuchar su voz y apegarte a Él. Ki hu hayeja veorejiameja, porque Él es tu vida y la largura de tus días. Entonces vamos a hablar de el libre albedrío. Vamos a explicar cómo funciona el libre albedrío. Tenemos dos autoridades, tenemos dos grandes sabios que hablaron del libre albedrío. Muchos más, pero hoy nos vamos a basar en dos de los más clásicos que tienen posturas que pueden ser incluso contradictorias con respecto al libre albedrío. Primero, vamos a hablar del Rambam, de Maimónides. Basado el Rambam, lo que dice la Torah acá, entonces el Rambam prácticamente afirma que una base de la Torah es saber que hay Bejira Hofshit, que tenemos libre capacidad de tomar nuestras decisiones y de tomar nuestras acciones. Y entonces, todo lo que tenemos delante de nuestra vida son una serie de decisiones que tenemos que tomar, y una decisión nos lleva a otra, y una decisión nos lleva a otra, y una decisión nos lleva a otra, hasta que en general vamos conformando nuestra identidad, nuestra actitud, y logramos ser una persona construida por nosotros mismos. Ahora, el Rambam es tan extremo con esta postura que dice que alguien que realmente es consciente y que realmente busca el bien y que hace todo lo posible basado en conciencia y en estudio para tomar buenas decisiones, no se puede equivocar. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Okay? Si tú estudias, por ejemplo, Torah,
y estudias Torah y eres muy honesto en tu estudio de Torah y eres muy honesto en tu búsqueda de la verdad, el Rambam lo dice en el Moreh Nevuchim, lo dice en varios lugares, pero uno de los lugares donde más se nota es en el Moreh Nevuchim, es de que la verdad, el Sechel Yashar, la mente recta, te lleva a tomar acciones y decisiones correctas que impiden que te equivoques. Impiden que te equivoques. Y el error solamente, siempre va a ser el error siempre va a tener una carga de pecado, porque el error siempre es el resultado de un mal análisis, de un mal estudio o de una incompleta búsqueda de la verdad. O sea, si tú estás buscando la verdad realmente y no la encontraste, es porque algo hiciste mal tú. Y por eso llegaste a una conclusión incorrecta, una conclusión extraña o fuera de lugar. ¿Ok? Y esto es muy duro, muy fuerte e incluso también puede llegar a ser problemático. Todos pensamos que conocemos al Rambam porque hemos leído algunas citas de él, pero de verdad que hay cosas que hacen que uno se quede muy... son conflictuantes ciertas cosas. Esta ahorita la vamos a ampliar, sí. O sea, pero al final de cuentas sí tiene razón, pero el error es lo que nos hace humanos. Y el error es también a veces el camino de la experiencia para llegar a algo asertivo y algo correcto. Entonces, la verdad está bien extremista. Sí. En mi opinión. No, y no es en lo único en lo que está muy extremo. Hay muchas cosas en las que pero su búsqueda de la verdad es tan extrema que es absolutamente congruente con su búsqueda de la verdad. ¿Ok? A ver, él en el Moreh Nevuchim habla, por ejemplo, de la imagen humana. Habla de Tselem Elohim. Habla de lo que representa la imagen y semejanza con Hashem. Que no es nada más un concepto bonito, no es nada más una idea, es algo que tiene que tener un efecto práctico. Y el efecto práctico es que los seres humanos que buscan y que hacen un esfuerzo constante de mantenerse conectados con la imagen divina que hay en nosotros, buscando la verdad y esforzándose en encontrar la verdad, entonces, mientras el Tselem Elohim está en la persona, no puede haber esos errores, no pueden existir esos errores porque tú eres el producto directo de la creación divina que, por naturaleza, va a tomar una acción correcta siempre. Ahora, una vez que nosotros derivamos de las faltas y de los pecados de nuestros ancestros, de nuestros padres, y sobre todo de Adam Rishon, hay una confusión en medio de nosotros y hay una falsedad adentro de nosotros, que esa parte de falsedad y esa parte de error y esa parte de convicciones que no están basadas en un análisis o en un estudio o en la aplicación de la conciencia, por eso derivan todos los errores y todas las faltas que tenemos, incluso las que se hacen sin querer. Son el derivado de que estamos convencidos en nuestra vida de cosas que no son verdad. Ya sea porque nunca nos dedicamos a estudiarlas y aprenderlas, o ya sea porque nos dejamos llevar por convicciones o por opiniones de otras personas, o porque nos es cómodo, o porque lo queremos acomodar. Pero si fuéramos completamente apegados a la verdad y buscáramos la verdad todo el tiempo, no nos equivocaríamos. O sea, el Rambam no está diciendo que no nos equivocamos, ni el Rambam está afirmando que el ser humano es infalible, obviamente no. Lo que quiere es explicar que la falibilidad del ser humano, nuestra característica de cometer errores y que los errores en el ser humano son inexorables, etcétera, etcétera, son el derivado de que en algún momento Adam Rishon se alejó de la imagen plena del ser humano y todos nosotros, que derivamos de él, venimos de él, ya tenemos esta mezcla en nosotros, pero que la persona que realmente no se deja llevar por sus falsas convicciones o por sus errores y tiene de verdad una intención buena y de verdad un estudio y de verdad una búsqueda honesta de la verdad, siempre la va a encontrar y no se va a equivocar en la búsqueda de la verdad. Si es completamente honesto, recto y directo. ¿Ok? Tampoco dice que no vaya a pasar o que no vaya a haber errores. Lo que dice es por qué existen los errores. Que en algún momento tú,
o tu entorno, o hasta Adán y Javá, nuestros padres primigenios, cometieron ellos un error y por eso todos los otros errores derivan de ahí. Es más, el error primigenio deriva de Nahash HaKadmoni. ¿Cómo traducen Nahash HaKadmoni en español? La serpiente original o la serpiente antigua. Bueno, primero, siempre les he dicho que no es la serpiente, es el serpiente. Es masculino, Nahash es masculino, es el serpiente. Pero es una entidad externa a Adán y a Javá que genera la confusión y genera el error. O sea, en ese momento, el apego de la imagen humana a lo que debe de ser en Adán y en Javá era tan absoluto que no cabía el error en ellos a menos de que hubiera un agente externo que pudiera generar la confusión, que pudiera generar la duda y la confusión. O sea, el Rambam no está diciendo que no existan los errores, está explicando por qué existen. Porque no estamos apegados realmente a Emet, y al no estar apegados realmente a Emet, quiere decir, tenemos intereses, tenemos convicciones falsas, creemos, de repente un día creemos en Don Gato y su pandilla, ¿ok? Entonces algo se nos mete por ahí y cometemos errores. Pero él afirma que y dice que el ser humano es capaz de apegarse por completo a la verdad, por lo menos en una búsqueda absoluta y honesta de conceptos de verdad, y no equivocarse cuando busca la verdad, si es que es completamente honesto. O sea, todavía tenemos esa capacidad. Ahora, sí es muy radical, ¿ok? Y esa es una idea radical, porque también a nosotros nos suena radical por lo que nos ha contado la modernidad. Pero vamos a ver lo que dice aquí la Torah otra vez. Observa. Natati lefaneja hayom, puse delante de ti hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy, el día que lo lees. Eta haim ve eta tov. Puse delante de ti la vida y el bien. Haim está relacionado con tov. Tov está relacionado con haim. Veta mavet veta ra. Hay una cosa que es muerte y es mal. ¿Ok? Y vuelve a decir, testifiqué sobre ustedes el día de hoy al cielo y a la tierra. Ahorita voy a explicar por qué el cielo y la tierra. A Shamayim ve'aretz. A Haim ve'amavet natati lefaneja. Te entregué delante de ti la vida y la muerte. Ubajarta b'chaim. Elige la vida, que es Tov, que es el bien. ¿Ok? Te di la verajá y la bendición y la maldición. Ubajarta b'chaim. Elige la vida. ¿Qué es lo que está? ¿Qué diferencia hay con lo que dice el Rambam y esto? Esto es la Torah, no el Rambam, esto es la Torah. ¿Qué diferencia hay? Que si tú lo lees nada más de manera superficial, es como hasta bonito, suena como inspirador, y por supuesto que es bonito e inspirador, pero dices, Hashem me da la oportunidad de escoger, me da la oportunidad de elegir, y me pide que elija el bien. Pero ¿qué es lo que resulta acá? Que el Mavet y el Ra son solamente el resultado de que tú no elegiste Haim y Tov. Así de duro y así de directo. O sea, a ver, vamos a volver a plantear. Basándonos en esta parte de la Torah. ¿Ok? Basándonos en esta parte de la Torah, se entiende que el libre albedrío es absoluto y directo. El Rambam todavía entonces está suavizándolo. Rambam lo que está haciendo es suavizando y diciendo que nosotros perdimos la imagen y semejanza que teníamos con el Creador por los errores de Adam Rishon o por lo que sea, y ya no somos plenamente Adam, ¿ok? Y entonces por eso tenemos tanta tendencia al error, pero seguimos siendo capaces de recuperar en la medida del máximo posible que tenemos a nuestro alcance la capacidad del libre albedrío, y por eso retomar el libre albedrío y tomar las decisiones buenas y correctas en nuestra vida. Pero esto es todavía mucho más radical, si lo tomas tal cual. El patrón del mundo te está diciendo, hay bien, hay mal, hay vida, hay muerte, elige. O sea, si hay vida y hay bien, es porque fue el resultado de tu elección. Y si hay lo contrario, es porque fue el resultado de tu elección. Pero, ¿por qué ponemos entonces aquí a Shamayim Ba'aretz? ¿Okay?
Los ciclos, como dije la vez pasada, los ciclos cósmicos y la funcionalidad del universo es perfecta. Nunca va a haber un día que digas, uy, al sol se le hizo tarde. ¿Ok? Nunca va a haber un día que vas a decir, ¿ok? Fíjense que la gravedad hoy no quiso funcionar, se fue de vacaciones y no. ¿Ok? Ahora, si vamos un paso más ahí, los testigos son el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres congruente con la naturaleza divina que hay en ti, podrías funcionar como tus testigos, como el cielo y la tierra. El cielo y la tierra funcionan, se apegan a la voluntad divina y funcionan perfecto. Tú, como ser humano, si pudieras apegarte a la voluntad divina, funcionarías también perfectamente y estarías en un ciclo perfecto. Y tú dices, entonces eso no es ser humano. Pero sí es posible, así como hay cielo y tierra, sí es posible que cuando nosotros escuchamos y realmente entendemos cuál es nuestra funcionalidad en la vida, tendríamos la capacidad de ser mucho más funcionales y mucho más ordenados. ¿Ok? El Rambam tiene muchas razones por las cuales ser completamente duro y recto con respecto a esto. Pero se le ha cuestionado, muchos le han cuestionado esta postura. Les dije que iba a mencionar a dos grandes como posturas al respecto, pero entre paréntesis les voy a meter una más. ¿Sí? Había un jajam que se llamaba Rabbi David Ben Zimra, Radbaz. Él era el jajam de los Yehudim en Egipto, un tiempo después del Rambam. Ustedes saben que el Rambam fue un gran sabio que estuvo en su época en Egipto y estableció muchas cosas. Después de varios siglos, Rabbi David Ben Zimra, por ahí del final del siglo XVI, fue el gran rabino de Egipto, ¿okay? De los judíos de Egipto. Y en su época hubo un debate muy grande porque había no voy a decir ni siquiera el nombre, pero queda muy claro que en el judaísmo está prohibido rezarle a los ángeles. ¿Ok? Está completamente prohibido. Muy bien. Pero había un jajam que cometió un error y había escrito en un libro que había una tefilá, que esa tefilá, un rezo que está dirigido a los ángeles. Y eso generó muchísima polémica en su época. ¿Ok? Entonces, Radbaz lo defendió y dijo que a pesar de que se equivocó y de que por supuesto está mal y es un error establecer por ninguna razón que puedes rezar a un ángel, ¿okay? Está completamente prohibido, es idolatría. De todas formas, no hay que juzgar para mal a ese jajam porque se equivocó, por más de que él quiso llegar al Emet, con un estudio y con una fórmula que está apegada a la verdad, cometió un error. Entonces, eso contradice directamente lo que dice el Rambam. Radbaz dice que tú puedes estudiar con toda honestidad y con toda rectitud y con toda verdad y llegar a equivocarte. ¿Ok? Entonces, esa es una postura que contradice directamente al Rambam porque el error está dentro de las posibilidades humanas, aunque tengas la mejor intención. El Rambam, ¿qué contesta eso? No fue su error. No es de él, no es de ese jajam, es de los jajamim de otras generaciones que transmitieron las cosas de manera medio torcida o de manera turbia o medio oculta y que esas, digamos que errores que hubo con el misticismo o con las cosas medio, sí, ya ven el otro día que mandamos un video acerca de lo que opino de la Kabbalah, ¿ok? Pero sí, ha habido muchas personas que han enseñado ciertas cosas de la Torah como envueltas en una nube, en una penumbra, como no. Entonces, si un jajam en una generación llegó a cometer un error a pesar de que él tenía todas las mejores intenciones, fue porque cayó en el error de otra persona que no tuvo las mejores intenciones. Si él no hubiera dejado llevarse, según el Rambam, si él no se hubiera dejado llevar por la opinión turbia o medio oculta de una opinión previa, él no hubiera cometido ese error. Entonces él no fue completamente apegado a la verdad. Se dejó influenciar. ¿Por qué el Rambam tiene que ser tan absoluto? ¿Por qué el Rambam tiene que ser tan duro? ¿Por qué el Rambam tiene que ser tan fuerte? Porque si no, entonces siempre tienes a quien echarle la culpa.
Siempre vas a decir, es que yo, y fíjense en lo que ha llegado. Entonces, lo que dice el Rambam es, tú tienes que ser completamente congruente. Tú eres el responsable de tus decisiones y punto. Y por eso hay Zahar Ba'onesh. Es una de las bases de los 13 Ikarim del Rambam. Que tú tienes una responsabilidad que te va a implicar una retribución buena o una retribución mala, en este mundo y en el venidero, por tus decisiones, y por eso es tan recto. Rabbi David Ben Zimra, en otro caso dice, no necesariamente, porque puede ser que esto debe de un error personal o un error de alguien más, pero de verdad, ese jajam en particular tenía la mejor intención, y se basó en todos los libros que él pudo haberse basado. Y basado en todas las fuentes que pudo haberse basado, llegó a una conclusión de que esta tefilá es para los ángeles. Y eso es Abodá Zará. Entonces está mal, hay que avisarle a todo el mundo que lo que escribió está mal y es incorrecto, pero el cuate no lo van a juzgar así en el Shamaim, porque él tenía las herramientas que vive en un mundo imperfecto, que tiene ciertas imperfecciones, y hay ciertas cosas que puede ser exonerado, porque no fue su mala intención. Y el Rambam dice, no es cierto. Se tuvo que dejar engañar. ¿Entienden la diferencia? Entonces el Radbaz lo que dice es, una persona puede no ser juzgada para mal, porque sí, se equivocó, pero el error no siempre deriva de una intención negativa o de una omisión. Y el Rambam va a decir, no es cierto, papacito, no. Si hubiera sido realmente recto, realmente correcto, hubiera visto en 1000 lugares en la Torah donde hay 1000 referencias de que no se le debe rezar a un ángel y se hubiera dado cuenta que eso era un error. Se quiso equivocar, basándose en muchas fuentes que le pueden dar una idea para que pueda equivocarse. ¿Ok? Ok, entonces, Rab Hasdai Kreskas. ¿Ok? Hasdai Kreskas, como otros autoridades, Hasdai Kreskas es uno de los comentaristas del Moreh Nebuchim. Es uno de los comentaristas muy, muy apegado al Rambam, muy seguidor del Rambam, pero tiene su propio libro, ¿sí? En el que trata temas de filosofía. Y hablando del libre albedrío, tiene una postura completamente diferente. La postura que él tiene es que el ser humano, ¿okay?, tiene un destino, y que el ser humano el universo entero tiene un destino, y esa es la voluntad divina, y la voluntad divina se va a hacer. No es aquí, oye, tú no quisiste y entonces ya no se hizo la voluntad divina. La voluntad divina tiene que ser y tiene que realizarse, y los seres humanos tienen que adecuar su voluntad a la voluntad divina para no tomar decisiones que los destruyan y los lastimen, que al final de cuentas, de todas formas, va a ser lo que tiene que ser. Entonces, ¿para qué te estás dando de topes en la pared y estás tratando de reventar la realidad? ¿Sí? Hay una cosa que se llama voluntad divina y vamos a llamarle voluntad divina, campos electromagnéticos. ¿Ok? Entonces tú vas y dices, yo decido con mi libre albedrío que no hay pared. Quítese la pared, ¡pum! Te vas a reventar la nariz. Entonces el ser humano va a decir, no, tráiganme un martillo. Aquí hay pared, yo quiero romperla. Tráiganme un martillo, lo voy a romper. ¿Okay? Voy a romper y voy a aparentar que no hay pared. Pero la voluntad divina, exactamente, para la persona que entiende lo que realmente significa este mundo, cuando hay una cosa que es voluntad divina, es una pared. Tú llegas con un martillo y la vas a romper, momentáneamente vas a aparentar que lograste romper esa pared. Y entonces, en el momento en el que rompes la pared, vas a decir, mira, yo soy libre, yo hice, yo deshice, yo rompí. Pero después, que va a haber del otro de la pared, el hoyo, y ahí se va uno a caer, en el que yo fui, yo rompí, yo hice, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que tenga que pasar. Y una de las pruebas más fuertes de esta postura es el profeta Yoná. El Dios Baruj Hu llega con el profeta Yoná y le dice, tienes que ir a Nínive, y tienes que profetizar para que ellos regresen de sus malos caminos y no sé qué. Y él dijo, no, yo no quiero ir a Nínive,
¿ok? Se fue para perder la profecía, porque tenía que irse a Israel para perder la profecía. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Sus Heshbonot. Él dice, es que si yo voy a Nínive y entonces ellos hacen Teshuvah, entonces Hashem se va a enojar mucho con Israel, porque ¿cuántos profetas mandó Hashem a Israel y no hacemos caso? No hacemos caso. A Nínive le van a mandar a uno, van a hacer todos Teshuvah y eso va a ser una cosa enorme, terrible en contra de Israel. Entonces me voy, se va a meter a un navío. Entonces, el barco chiquito que no podía navegar, ¿sí? Y estaban todos rezándole a su Dios. Todos en el barco estaban rezándole, cada quien a su Dios, ¿sí? Porque no eran todos hebreos, no eran todos judíos, no eran todos esto. Y uno le rezaba por acá, y uno rezaba por allá, y uno rezaba por acullá, y el barco, y no se calmaba la tormenta, y había un cuate que estaba todo tranquilo. Ahí estaba. Imagínense la escena de Yoná así de... Imagínate a Yoná por adentro así de... Dios, ya, bájale a tu tormenta, ¿ok? O sea, te estás yendo en contra de la voluntad divina. Quieres romper la pared porque tienes buenas intenciones, las mejores intenciones. Entonces, se dan cuenta de que la tormenta es por él. Entonces, pues, él llega y dice, pues, ¿saben qué? Pues échenme al mar. Si quieren que deje de llover, dejen de estar rezando. Nada más échenme al mar y va a dejar de llover. Lo echan al mar. ¿Qué quiere Yoná? ¿Qué tiene Yoná en la cabeza? ¿No? En contra. ¿Cuál es la voluntad divina? ¿Ve a Nínive? No voy a Nínive. ¿Sí? Metáfora o no metáfora, llega el pez y se lo traga. ¿Ok? Ya se lo tragó el pez, va y lo escupe. ¿A dónde? En Nínive. ¿Sí? Y al final tuvo que hacer lo que tenía que hacer y tuvo que pasar lo que tenía que pasar y todo. La historia, según muchas opiniones, esto se lee en Kippur. La Haftará de Yoná se lee en Kippur en la tarde. ¿Por qué se lee en Kippur en la tarde? Porque ya hicimos Teshuvah, ya estuvimos en Rosh Hashanah, ya rezamos, ya tratamos de mejorar, ya todo. Y ya está terminando Kippur. Y lo que está diciendo la tefilá, o sea, lo que nos está diciendo la lectura de Yoná a esa hora es, ya déjate de lonzadas. Maredo grande, ¿ok? No seas como Yoná, te va a escupir el pez, igual a donde tengas que llegar vas a llegar. Tú, tus descendientes, tus hijos o tus nietos, así se cita Rabbi Meir Kogan, el autor de Mishnah Berurah, que por eso cita otras fuentes él. Por eso lo leemos en Kippur, porque ¿qué quieres? ¿Que tu Neshama tenga que venir al mundo otras 45 veces? Igual al final, tú estás pensando que estás rompiendo la voluntad divina, adecúate a la voluntad divina y vas a estar bien, vas a vivir bien, vas a estar... Entonces, ¿qué es Ajaim be'amá natati lefaneja? La vejirá en este caso es solamente decir qué es lo que tú estás eligiendo, fluir con la voluntad divina o contradecirla. Pero al final lo que va a pasar es el plan divino, va a tener que pasar y va a tener que suceder. ¿Ok? Entonces que no hay libre albedrío. La opinión de Rav Hazdai Crescas es también polémica que causó, entre otras cosas, parte de la ideología de Baruch Spinoza está basada en este tipo de ideas, ¿sí? Entonces, hay otras cosas más, ¿ok? Pero, ¿qué? ¿Entonces no creemos en el libre albedrío? ¿Cómo está la onda de esto? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a decir, pues esto pasó porque era la voluntad divina. Si no era la voluntad divina que pasa, no pasaba, ¿ok? Bueno. Entonces, hay mucho para ampliar acá, pero vamos a ir cerrando con la idea que está en el Da'at Ebunot de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ¿ok? Que creo que nos puede ayudar mucho a entender y a tener por lo menos un poquito de dónde pisar firme, ¿ok? Lo que yo opino, lo que su servidor también opina, es de que el libre albedrío es una base elemental del judaísmo, ¿ok? Pero el libre albedrío no es siempre y no es todo. O sea, existe el libre albedrío, por lo cual eres responsable de tus decisiones. Asterisco, aplican restricciones. ¿Ok? Y esto lo explica de manera súper elocuente y muy elevada Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que es en base, también porque también es un tema como cabalístico esto, filosófico, cabalístico,
basado en también las mismas fuentes de donde Rav Hasdai Kreskas saca su pensamiento, hay dos situaciones que deberían de ser paralelas. Hay una cosa que se llama la dirección divina del mundo, a la cual en hebreo le puedes decir Anagat Malhut, la dirección divina del reino, de la revelación del reino divino, y a otra se le llama Anagat Mishpat Tov Varra. La otra es la dirección del mundo con la justicia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginarnos que esto tiene que ser paralelo, debería de ser completamente paralelo. O sea, lo que dice Rav Hasdai Kreskas, que tú tienes que empatar, que tú tienes que poner en paralelo tu voluntad y la voluntad divina, que por cierto hay un tema hasídico también ahí muy interesante que deriva de esto, pero ya de verdad ya no hay tiempo para eso hoy, pero mucho de la base del pensamiento hasídico surge de esto, ¿ok? Entonces, pero tú sí tienes, hay una parte de este mundo donde tú sí tienes una acción y tú sí tienes un tikkun que hacer y tú sí tienes algo que mover y modificar para que la voluntad divina finalmente suceda. Entonces hay un paralelo. Cuando ese paralelo se cruza, o sea, tu voluntad y la voluntad divina no están al mismo nivel y hay dos cosas, entonces hay un margen, hay un cierto margen, ¿ok? Ese margen genera la dirección divina del mundo, del bien y el mal, Anagata Mishpat, la dirección de la justicia, del bien y el mal. Y los seres humanos, fíjense qué belleza, somos los responsables de regresar en la medida de nuestras acciones la disparidad entre el bien y el mal para que pueda haber una congruencia con la voluntad divina, que aquí se parece a lo que dice Rav Hasdai Kreskas. ¿Okay? Pero no es de que siempre el mundo te va a regresar de un manazo. Y sí hay cosas que tú puedes generar, sí hay cosas que tú puedes crear, y sí hay vida y bien, y sí hay muerte y mal derivado de tus acciones dentro de ese margen. Y si tú me lo preguntas así al final, yo creo que esto es lo mismo que opina Rav Hasdai Kreskas, pero no lo expresa de una manera tan detallada. Cuando de plano el mundo llega a una situación tan contraria que es necesario resetearlo, es necesario, no dice la palabra resetear, pero es necesario reubicarlo, entonces suceden o grandes milagros que vuelven a poner a la humanidad en orden, o grandes desgracias que vuelven a poner a la humanidad en orden para que todavía se mantenga dentro del parámetro de lo posible y de lo probable. Y al final el mundo va a llegar a donde tiene que llegar, no solo, obviamente por la voluntad divina, con la contribución de los seres humanos. Y para eso fueron creados los seres humanos, para hacer cada uno su parte. ¿Ok? Y el libre albedrío aplica para las cosas, es como tú tienes una ecuación, ¿ok? Tú tienes una ecuación aritmética que es, no sé, 4 por 4, ¿ok? Pero tú le puedes poner otro nivel de calidad a esa ecuación, ¿ok? Algo tú tienes que hacer, pues lo puedes hacer a la mínima o lo puedes hacer con mucha riqueza y con mucha... O sea, ¿qué pasa si le pones un 4 chiquito al 4 por 4? Ya está, ya es otro resultado, ¿no? Ya es otro resultado, ¿ok? Es lo mismo. Entonces tú puedes aportar para que las cosas sucedan de una manera, con una calidad y con una profundidad diferentes también. Y esa es la forma en la que el ser humano adquiere su autonomía a través de su libre albedrío y a través de sus decisiones y adquiere esa capacidad de acción y de transformación real en el mundo. Entonces sí hay Bejira Hofshit, pero si la quisiste regar tanto, que ibas no nada más a afectarte a ti, sino a afectar, no sé, al mundo entero, te van a dar 2 cachetadas, te van a regresar y te van a poner a donde tenías que estar, o incluso te van a quitar el libre albedrío para que ya no puedas seguir afectando a los demás. ¿Okay? Que eso es lo peor que puede suceder. Esto es más o menos la base de lo que resulta de acá, y la conclusión para nosotros sería, hay mucho más que estudiar, hay mucho más que profundizar. Obviamente no alcanza una clase para esto. Esto podría ser una serie de clases y muchas cosas, porque les digo, además, todo el Hasidut deriva de ideas como de las que les estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo en el Rambam en algo muy importante.
¿sí? Incluso si tu libre albedrío no fuera total, incluso si tu libre albedrío no fuera absoluto, o incluso si no existiera, tú tienes la responsabilidad de vivir como si sí. Y tú tienes que ser responsable, y esa es la intención del Rambam. Porque también él se dio cuenta y él vio el mal que puede surgir de pensar que puedes andar tirando culpas y aventando culpas, porque al final le vas a aventar la culpa a Dios del mal que tú haces, que pasó en la historia. ¿Eh? Ya no puedo atorarme más con esto, ¿sí? Pero, entonces el Rambam fue a la parte práctica, a la parte conductual, a la parte moral, de decir, todo depende de ti y tú eres responsable. Y tú tienes que tomar las mejores decisiones. Y ojo, porque si te equivocas, tú eres el responsable de haberte equivocado, porque tú o las decisiones de la humanidad, y tú podrías haber quitado tus intereses en medio, y podrías haber quitado tus convicciones basadas en falsedad, podrías haber quitado tus ideas erróneas hasta encontrar la verdad, y la ibas a encontrar. ¿Ok? Creo que hay varios lugares donde el Rambam se equivocó. O sea, no es para hacer un análisis de todo lo que pudo haber dicho el Rambam en su vida. Pero hay lugares donde el Rambam también pudo haber cometido ciertos errores de juicio. ¿Ok? O ciertos errores. ¿Ok? Pero aún así, o sea, estoy de acuerdo en que uno tiene que tomar la postura en la vida que realmente depende de ti. Sobre todo lo que viene hacia el futuro y sobre todo cuando tú tienes que tomar una decisión en ese momento. Y después podemos también sumar a la ecuación lo que dicen los otros jajamim, que si tú de verdad, tomas la actitud del Rambam, en el 99% de los casos no te vas a equivocar. Y en esas veces en las que te equivocaste, hay otros factores en el mundo que pueden haber derivado en tus errores. ¿Okay? Y también, así como te puedes equivocar, puedes rectificar. Y el rectificarte hace que incluso el error que habías cometido en algún momento se puede convertir en la fuente y en la base de tu crecimiento y de tu transformación para bien, en cuanto se demostraría que el error tuvo una razón buena de ser y una razón buena de existir. Y esa es la conclusión a la que yo trato de llegar. Entonces, va a ser Rosh Hashanah. Vamos a estar delante del patrón del mundo una vez más. En un año muy diferente a todos los otros que nos ha tocado vivir, por lo menos para mí. Este Rosh Hashanah para mí no tiene nada que ver con nada de lo que hemos vivido antes. Ojalá que de verdad sea un año de cambio, un año de asumir responsabilidades, un año de no echar culpas, porque Am Israel está metido en lo que estamos metidos. Estamos metidos en lo que estamos metidos por echar culpas y porque no se ha asumido cada quien la responsabilidad de lo que tiene. Y entonces también dejarle al patrón del mundo lo que le toca a él y tratar de entender que hay un destino, tratar de entender que vamos hacia algo bueno, la humanidad entera va hacia algo bueno, y soltar las actitudes destructivas que nos hacen pensar que podemos romper la pared, pero al final, al romper la pared, la consecuencia negativa va a ser para nosotros mismos. Ojalá que podamos empatar nuestra voluntad a la voluntad divina lo máximo posible, no causarnos daños y comer pescado y que no nos coma el pescado a nosotros.